vamos a hablar sobre educación, pero sobre todo sobre formación en educación. Y vamos a conversar con dos invitados que tengo aquí para reflexionar alrededor de estos temas. Rebeca Castellanos, ella es licenciada en educación, tiene una mención en dificultades de aprendizaje, es magíster en gerencia de recursos humanos y también tiene un diplomado en transformación educativa, además de ser doctora en ciencias pedagógicas. Ella está al frente en la rectoría de la Universidad Nacional de Educación. También estamos conversando con el doctor Ricardo Pino, él es el director del programa de doctorado en educación. Bienvenidos. Gracias. La educación es lo de ustedes, definitivamente. Sí, eso lo llevamos en el ADN. ¿Cuándo decidieron que ese iba a ser el camino cada uno? Bueno, en mi caso, yo tuve muy cerca ejemplos de educación. Mis tías abuelas eran educadoras, fundadoras de escuelas muy reconocidas y siempre, tú sabes que la imagen de la maestra cuando uno está pequeño es una de las primeras imágenes que uno tiene y una de las primeras profesiones que uno quiere desempeñarse. En esa época pues nació la idea. De querer ser, enseñar y compartir conocimiento. Ricardo. Sí, bueno, esto es bien interesante, ¿no? Y el análisis puede partir de la misma premisa que nuestra rectora. Es decir, desde el contexto familiar, mi mamá es maestra también, lo fue mi bisabuela. Bueno, pero definitivamente tampoco eso es algo que ya de por sí te diga que puede ser, porque mis hermanos ninguno de los dos son maestros, ¿no? Ambos son médicos, es decir, que decidieron otro camino. En algo que a mí siempre me gustó, yo siempre lo disfruté, me gusta enseñar. Yo creo que eso es una de las condiciones de los maestros, ¿no? En primer lugar, que te debe gustar lo que haces. Uh-huh. Y además, querer que tus estudiantes aprendan, ¿no? Yo creo que esas son dos condiciones básicas para maestros. Sí, la educación es mucha vocación también. Claro. La vocación, o sea, cuando tienes la vocación, no te importa mañana, tarde, noche, si es aquí, si es una escuelita rural, no te importa nada, tú vas y lo disfrutas, que eso es lo importante. Sí, eso es clave. Si no disfrutas, es mejor que no seas otra cosa. Lo comentábamos antes de entrar al aire en la entrevista mientras ustedes se ubicaban en la cabina y nos conocíamos un poco más sobre cómo siempre hablamos de cómo la educación es la base de todo, ¿no? Y cómo realmente siempre estamos diciendo es que falta educación. Pero entonces conozcamos qué implica la educación. Ustedes hoy, por ejemplo, nos van a hablar, me van a compartir a mí y a mi audiencia sobre este doctorado, el primer doctorado en educación que ofrece la UNAE. ¿Qué tanto hay para conocer y para abordar de la educación y para entender que la formación en educación es relevante? Mira, lo primero es que hay que entender qué es lo que significa el proceso educativo. Y el proceso educativo, la formación del maestro es fundamental, pero también el rol del directivo para potenciar la escuela. Porque, por ejemplo, tú formas un maestro estudia un posgrado, estudia un doctorado, una maestría, lo que quiera. Y el día que el maestro se jubila, se lleva la formación y queda la escuela en blanco. En cambio, si tú como directivo también entiendes que el proceso formativo del maestro es importante, pero también es importante crear espacios dentro de la escuela en los cuales los maestros puedan mirarse y ser mirados, puedan discutir sobre lo que ocurre en sus aulas, puedan sin ningún temor contar los problemas que se le han presentado y que otro colega también les pueda decir, mira, a mí se me presentó algo parecido y yo lo abordé desde esta perspectiva. O sea, crear ese espacio de comunidad y no de islas, de cada aula sea una isla, eso es fundamental para la mejora. Claro, eso va de la mano con la formación permanente, con los procesos de capacitación, con la capacidad para investigar, para darte cuenta qué problemas, poder observar qué dificultades estás teniendo en el aula, investigar sobre eso y abordarlo de una manera innovadora. Todo eso es un cúmulo de cosas. A todo esto, las generaciones van cambiando, claro. Los alumnos van cambiando. Las sociedades se van transformando y eso también deduzco amerita este proceso de mirarse y ser mirado que Rebeca acabaste de mencionar y de entender que tal vez la situación hoy no es la misma que hace 5 años previa pandemia y tampoco serán 5 años con inteligencia artificial, por ejemplo. Claro, muy bien, sí. Y bueno, considerándolo así desde esa perspectiva, también hay otro proceso que tiene que ver con el de autoformación. Porque no solamente es cómo tú formas, sino cómo tú también, después que estás formado, por lo menos tienes un nivel de formación,
continúas en ese proceso de preparación. Y eso tiene que ver con el contexto, ¿no? Y los contextos van variando, como usted explica, y que indudablemente hoy, por ejemplo, es tan difícil a una familia, por ejemplo, controlar todo lo que sus hijos ven, todo lo que nuestros estudiantes observan en las redes, qué sucede, bueno, cuál sería la posibilidad que tendríamos de educarlos en la misma medida en que no asuman sin criterio, sin una opinión, lo que van a observar, lo que van a ver. Bueno, la educación, eso está mediado por la educación. Cómo formarlos, cómo hacer que tengan independencia cognitiva, cómo tienen posibilidades de autoaprender. Bueno, todo eso se enseña y todo eso se aprende. Entonces, lo mencionado de esa postura crítica también toma un sentido mucho más fuerte cuando hablamos del nivel de educación que ustedes hoy vienen a proponer, que es un doctorado. En el doctorado lo que más se vive o se requiere es esta investigación, claro, este marco teórico y llevarlo a la experiencia y lograr tener ciertos hallazgos. ¿Qué se hace en educación en un doctorado? Muchísimas cosas. A mí me encanta hablar de esto. Y el doctorado forma investigadores. Entonces, es el nivel más alto. Después del doctorado no hay más nada. Tú puedes hacer un postdoctorado, pero eso no es un nivel de estudio, claro, es como una profundización. El doctorado es el nivel más alto. Y el doctorado desarrolla en las personas la capacidad no solamente de metodología de investigación, o sea, voy a aplicar esta metodología para esto, sino la profundización en la generación de conocimiento. Es decir, ¿cómo puedo generar yo un conocimiento que sea pertinente en relación al hecho educativo? Y el hecho educativo puede ser algo que está sucediendo en un aula o algo que está sucediendo alrededor de la institución, o el hecho educativo vinculado a las políticas públicas de la educación en el país, a las características de la educación en el país, porque en estos días me decían, bueno, ¿cuál es el docente del futuro? Yo le preguntaba, dime, ¿cuál es el docente del futuro? No, que la inteligencia artificial. Le dije, ¿tú no te acuerdas que tú vives en Ecuador? Ecuador tiene una realidad amazónica donde los maestros ni siquiera tienen título de tercer nivel, donde hay escuelas que están en frontera con Perú. Nosotros tenemos ahí un programa de profesionalización docente y esa realidad es completamente diferente. Eso es un objeto de estudio y de investigación para una persona que esté haciendo un programa doctoral. ¿Cómo es esa realidad, Rebeca, aprovechando que lo pones sobre la mesa? Fíjate que tenemos estudiantes que, bueno, por alguna razón, en algún momento estuvieron a cargo de una escuela. Esas son casi todas escuelas unidocentes, interculturales, muchas de esas intercultural bilingüe, que los estudiantes están con nosotros gracias a una política que hubo y un trabajo con la Secretaría Técnica Amazónica que financia estos estudios, porque no tienen, los maestros que tampoco tienen título, el sueldo es muy bajo. Y más si viven en frontera o en comunidades a las que hay que llegar por avioneta o por lancha. Entonces, esa realidad nos ha dicho a nosotros muchas cosas, y muchas cosas lindas, de la voluntad y de la vocación que tienen esos maestros para hacer ese sacrificio de ir desde esa frontera, por ejemplo, hasta Lago Agrio o hasta Orellana, a donde tenemos los centros de apoyo. Tenemos centros de apoyo en todas las provincias amazónicas. Se van al agua, Orellana, a las capitales, con sus hijos, con el verde, los racimos de verde, con las ollas, para quedarse los fines de semana ahí, para aprender a usar una computadora, que no tienen allá. Hay maestros que pagan el internet de su propio sueldo, el internet de la escuela, de su propio sueldo. Entonces, esas son realidades donde el conocimiento que tú puedes generar a través de tu formación como investigadora, te dice mucho sobre cómo abordar esa realidad y cuál sería el docente del futuro en la Amazonía. Es diferente un docente que tiene todos estos equipos y todos estos accesos. En la Amazonía, ¿qué necesitamos? Que domines bien lo básico, porque salen de ahí los niños sin saber a leer y escribir y calcular, pues lo básico, pero que también aprendan a pensar,
para la mejora de sus comunidades. Es una cosa hermosa. Claro. Basándonos en ese ejemplo, esa podría ser una de las preguntas que un doctorando se podría hacer y decir, me planteo esta pregunta sobre este sistema educativo en esta región específica de este país, ¿cierto? Claro. Y de ahí, por ejemplo, ¿cuál es el proceso, Ricardo, ya que estás a cargo del programa? ¿Cómo pasa el proceso este alumno en formación en este doctorado de educación? Claro, bueno, llegar al momento en que puedes optar, puedes postular para un programa doctoral, ha requerido de todo un proceso previo de formación. Ese proceso de formación tiene un punto intermedio entre la licenciatura y el doctorado, que es la maestría. ¿Sí? Tienes que ser máster. Pero la maestría tiene que ser en educación o máster en comunicación puede hacer un puede doctorado. hacerlo si tiene una experiencia profesional como docente, claro. Okay. Por ejemplo, porque en las universidades hay muchos profesores que son ingenieros, que son abogados o son médicos, son docentes y pueden optar. Muy bien. Si tienen una maestría en investigación, en un campo de conocimiento, o si tienen esa maestría en su especialidad, pero tienen la experiencia profesional docente. Pueden optar también por el doctorado. Perfecto. ¿Y de ahí qué pasa? Bueno, el camino es relativamente corto. El largo ha sido el proceso de aprobación. Este proceso que tiene que ver sobre todo con la oportunidad que podemos ofrecerle a los maestros, directivos, para optar por un programa doctoral. Estamos hablando de que en el país existen más de 250.000 personas vinculadas al sistema educativo o a las universidades, es decir, la educación superior. Eso hace de que realmente se necesite y se requiera de este tipo de programas para su formación. Si estamos hablando entonces de que cómo ofrecemos la oportunidad. Bueno, esa oportunidad está en estas personas que pueden optar por incorporarse a ese programa. Hay que postular. Esa postulación implica primero un requisito, ser máster o en educación o en una maestría en investigación en el área del conocimiento, tener esa experiencia profesional. Es decir, en el área del conocimiento, en cualquiera del conocimiento, siempre y cuando tenga la experiencia profesional. También debe ser una persona que tenga una experiencia investigativa. Esa experiencia puede ser de un proyecto de investigación, que pueda estar en un proyecto de innovación, que pueda hacer su propia tesis de maestría, si es una maestría en investigación. Debe tener una experiencia en publicaciones, al menos una publicación. Esa publicación puede ser un artículo en una revista científica, o puede ser un libro, o puede ser un capítulo de libro. Es decir, hay un grupo de condiciones. Debe tener al menos el dominio en un B1 en idioma inglés. Debe buscar 2 apoyos académicos, 2 garantías académicas, 2 personas que lo avalen desde el punto de vista académico. Que son como referencias. Dos ¿cierto? referencias, dos referencias académicas. Debe tener también toda una hoja de vida donde también estén las evidencias de todo lo que ha hecho en su proceso de desarrollo. Debe expresar cuál es su motivación para acceder al programa doctoral y además debe elaborar un documento donde explique o proponga o tenga el planteamiento de cuál es el tema que desea investigar. Y en este caso, ahorita un poco complementando la pregunta que hacías y la respuesta que daba la rectora, es decir, educación es un concepto polisémico y en la misma medida de su polisemia, entonces también hay muchas vertientes en las cuales se pueden trabajar, en las cuales se puede abordar y se puede desarrollar. Bueno, hay una posibilidad de que puedan proponer múltiples temas para resolver problemas, para hacer aportes teóricos, metodológicos, prácticos. Uh-huh. Bueno. Me parece que uno de los desafíos más grandes es decidir el punto específico de investigación, de hecho, porque claro, muchas preguntas nos hacemos generalmente. Ahora, ¿cómo llegar al tema específico particular? Esa ya es la tarea de... Claro, los programas doctorales sí, siempre plantean líneas de investigación. Uh-huh. Es decir, uno puede plantear un programa doctoral en determinadas líneas, como puede ser la filosófica o la línea antropológica o sociológica o psicológica, y otros, como es el caso de nuestro programa, que está planteando líneas que van dirigidas a la pedagogía, a la didáctica, al currículo, a la inclusión, a la gestión. Uh-huh. Es decir, eso delimita un poco el campo de la propuesta. Claro. Es decir, en esas direcciones debe ir el planteamiento y la propuesta que haga quien postule al programa doctoral. Perfecto. Pero fíjate, por ejemplo, en el área de gestión, tú puedes trabajar de forma interdisciplinaria, porque puede ser la gestión escolar,
pero también puede ser la gestión educativa en artes, como hablábamos ayer con los profesores de la UARTE. Eso es un área bien bonita, la gestión referida a la investigación y la educación, cómo relaciona educación con investigación, y así se abre un abanico de opciones interesantes. Pero yo quiero decir aquí una cosa muy cortita, y es que normalmente cuando te inscribes en un doctorado, uno se asusta porque te dicen que el tema doctoral tiene que ser algo novedoso e innovador. Entonces, ¿cómo busco yo alguna cosa que nadie haya inventado? ¿Cómo me pregunto algo que nadie más se haya preguntado antes? Correcto, pero la idea está en observar los fenómenos que quizás otros hayan observado y quizás otros hayan investigado desde otra perspectiva. Entonces, esa es lo novedoso. Yo puedo observar, por ejemplo, las escuelas unidocentes, todo el mundo ha hecho estadísticas, pero desde otra perspectiva. Por ejemplo, el relacionamiento de las escuelas unidocentes con la comunidad. ¿Cómo ocurre eso? Con otras escuelas unidocentes, ¿cómo ocurre eso? O sea, el mismo fenómeno desde una perspectiva que no haya sido abordada antes. Sí, suena muy sencillo, Rebeca. Cuando uno está con todos los papeles y todas las preguntas y el recorte del tema está ahí al frente, creo que ese es el gran desafío, pero lo interesante de todo lo que hemos conversado es, 1, la importancia de la formación en educación. 2, la vocación, porque Así cuando es. tienes la vocación al frente, pues esa selección y esa investigación ya ha sido previamente hecha. Claro. Quien tiene la vocación de la formación también en doctorado ya tiene un proceso de investigación de vida, es un estilo de vida, la investigación. Claro. Entonces, mi pregunta siguiente y última, son 2 preguntas últimas. La penúltima es, el que estudia y el que hace el doctorado se beneficia de muchas razones. ¿Cómo se beneficia la comunidad o el entorno de ese investigador? Una de las formas en la que la comunidad se beneficia, sobre todo la comunidad escolar, lo educativo. Y bueno, no es ni siquiera escolar, porque nosotros tenemos hasta una maestría en educación de jóvenes y adultos. Fíjate cómo cambia la perspectiva. Una de las formas en las que se beneficia es la capacidad de observación y de profundización en los fenómenos que desarrollas haciendo un doctorado. Después que tú haces un doctorado, no ves la vida igual. Uh-huh. Te das cuenta, porque a veces nos quedamos en el causa-efecto de arriba, de la espumita. No te das cuenta realmente del trasfondo del fenómeno. Y al conocerlo, puedes incidir de una manera más profunda, más certera, más compleja en la solución de las situaciones. Claro, puedes penetrar en las capas más profundas de aquello que estudiaste. Y puedes proponer soluciones innovadoras, porque si no nos quedamos dando respuesta, este es un problema que tengo, le doy respuesta inmediatamente y me quedo reaccionando, dando una respuesta a otra rápida, pero no profundizo en una respuesta que sea estructural, que sea filosóficamente profunda y que genere también propuestas innovadoras de cara al futuro. Uh-huh, muy bien, súper respondido. Y lo último es, quien esté interesado y nos esté escuchando, ¿dónde puede entrar para buscar más información? Bien, bueno, y voy a complementar entonces con algunos datos muy puntuales del programa. En la página de la universidad, deben entrar a la UNAI, a la página de la UNAI, ahí vamos a encontrar la oferta académica dentro de los académicos de posgrado, y ahí está el análisis de todos los elementos, requisitos, objetivos, propuestas, lo curricular, está explicado en esa página. Además, también... Que es unae.edu.es. Exacto. Correcto. Además, también tenemos un correo que es doctorado en educación, seguido @unai.edu.es. Muy es bien. decir, ahí puede ser las consultas personales, alguna duda que pueda tener alguna persona que quiera postular. Ahí está toda la información necesaria para poder entonces arribar a una decisión de si va a optar o no. Pero bueno, sería bueno también que sepan cuánto cuesta el programa doctoral. El programa va a costar 10.772,66 centavos. Todo el proceso. Cuesta esto. ¿Que son cuántos años? Son 4 años. 4 años. En el tour va a haber pago, no tiene que ser todo de una vez, sino va a haber cuotas de pago posible. Es un doctorado estructurado. Eso quiere decir que tiene cursos, que tiene seminarios, que tiene talleres. Es un doctorado a tiempo completo y presencial. Es en nuestra universidad. Nosotros radicamos en Azogue.
cerca 10 minutos de Azogue, en un hermoso valle que se llama Chuquipata, en la parroquia Javier Loyola. Ahí radica la UNAE. Y es una condición, ¿no? Es decir, quien va a adoptar tiene que pensar también en estas opciones, en estas posibilidades. Los paralelos son paralelos de 18 estudiantes porque es lo que establece la ley. El reglamento de doctorado establece que son 18 estudiantes. Y tienen, bueno, todas las condiciones. Nosotros, como usted bien explica, el doctorado es un proyecto de investigación. Y desde el primer día, desde el primer curso, van a tener la asignación de un tutor. El trabajo con los grupos interdisciplinares en nuestra universidad, grupos de investigación interdisciplinares y asociados, vinculados a los proyectos de investigación de la universidad. Eso le va a dar fortaleza. Claro. Y el cuarto año es un año de investigación. Bueno, en realidad es un año y medio de investigación solo, aunque van a comenzar la investigación desde el inicio. Eso implica que a los 3 años y un día ya pueden estar sustentando su trabajo de tesis si han desarrollado con esa lógica, ¿no?, el proceso de investigación y de asesoría por parte de sus tutores. Muy bien. Bueno, de todas formas, si alguien quiere más información, vimos que la página es unae.edu.es. Correcto. Correcto. Gracias a Rebeca Castellanos, a Ricardo Pino. Un gusto conocerlos. Gracias por compartir su conocimiento, su pasión por la investigación y por la educación. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti.